Antes de adentrarnos a los temas judiciales que nuevamente generan noticia en nuestro país y que por supuesto a estas horas también deberían generar mucha indignación, porque la justicia todos los días en el Ecuador hace que no se recupere en absoluto la confianza ciudadana. La justicia cada vez es menos justa en este país, ¿no? Y también nos hace caer en cuenta de una cantidad de inconsistencias, de incoherencias, de motivos por los cuales los discursos de cierto sector de la política, de la opinión pública, de los medios de comunicación, termina teniendo un doble discurso, un doble rasero, una doble moral tremenda, ¿no? Pero antes yo quería complementar un poco lo que venía comentando con ustedes durante estos días a propósito de la cantidad de crímenes que se han generado, que han ocurrido en el Ecuador, y uno en particular que es sucedido hace casi un mes, cuando una subteniente del ejército fue asesinada, previamente violada, ultrajada, maltratada, violentada por una manada de bestias, ¿no? Militares de ellos, por cierto. Y a propósito de una cantidad de acontecimientos que han ocurrido también que tienen que ver con hechos de violencia, de los cuales el país sigue siendo testigo. Y la violencia no para, sigue, ¿no? Pero, y a propósito de este asunto de la subteniente, al menos yo no he visto hasta el sol de hoy, que estamos 25 de julio del 2024, casi un mes de lo sucedido, ningún pronunciamiento por parte del presidente de la República, ningún pronunciamiento ni siquiera de la señora Verónica Abad, vicepresidenta de la República, mujer, por cierto. Y tampoco he visto, ni he leído, ni he escuchado ningún tipo de declaración, y se lo digo con todo el respeto que le merezco, que le tengo, a la ministra de Derechos Humanos, la ministra de la Mujer, la señora Ariana Tanca. No les he visto decir nada, ni les he escuchado decir absolutamente nada con respecto de lo sucedido con la subteniente Aidita Pamela Atti. Nada, no han dicho nada. Junto a ustedes, días posteriores al crimen, al femicidio, yo les manifestaba, haciendo también un ejercicio de memoria juntos, cuánto tiempo le había tomado en ese momento al presidente Lasso referirse y hablar y tomar sanciones y medidas después de lo sucedido con María Belén Bernal. Acá ha pasado ya casi un mes y no hay ningún tipo de reacción por parte del Estado. Parecería que este hecho terrible, que da cuenta de un femicidio dentro de un cuartel militar, es, como yo suelo decirle siempre, un número más, un caso más que se suma a las frías estadísticas y a los fríos números relacionados con la violencia. A pesar de lo terrible de este caso, ¿no? Y de lo escandaloso que debería ser. Pero no ha dicho nada el presidente, tampoco ha dicho nada la vicepresidenta, tampoco dice nada la ministra del Interior, tampoco dice nada la ministra de la Mujer. A mí ese silencio, créanme, me espeluzna, porque parecería que para ellos, que son las principales autoridades de este país, la cosa parecería ser normal. Y sí, aunque a alguna gente no le guste, creía que era necesario referirme a esto, porque siempre es necesario que el presidente de la República, que la vicepresidenta, que las principales autoridades hablen y se pronuncien sobre un caso que involucra al ejército. Pero bueno, hay gente a la que no le gusta
que se mencionen estas cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Como les decía, y a propósito, cierto, un fuerte abrazo y saludos a Guayaquil. En el puerto principal tenemos una enorme audiencia. Muchas veces no les gustan las cosas que digo, muchas veces también me hacen responsables de las cosas que dicen otros, de las cosas que dicen los entrevistados en Guayaquil, pero tengo igual un cariño enorme, un afecto gigantesco, interminable por Guayaquil. Y hasta Guayaquil, hoy, 25 de julio, vaya ese saludo y la felicitación por un año más, 489 en total, de fundación de una ciudad a la que, por supuesto, todos los ecuatorianos queremos muchísimo y de la cual también nos sentimos absolutamente orgullosos. Así que viva Guayaquil y celebren en la medida de las posibilidades y poniéndose siempre, por supuesto, a buen recaudo, ¿no? No son tiempos de paz precisamente en el país. Uno ahora en cualquier parte del territorio nacional tiene que salir pensando siempre en tratar de cuidarse al máximo y teniendo como prioridad preservar, precautelar y cuidar la vida. Así que felicidades de Guayaquil y festejen con moderación también. Coinciden estas fiestas de Guayaquil con hechos que también los hemos venido comentando, que no les voy a volver a repetir para que no se disgusten. Y vamos con los temas más actuales, ¿no? Quiero conectarle, por cierto, lo que pasó ayer con esta sentencia ridícula que termina siendo una absoluta payasada, una tomadura de pelo, una vergüenza. Esta sentencia de 15 meses contra Mayra Salazar, con un hecho que había sucedido hace pocos días atrás, también, sobre el caso Metástasis. Estimado, alias Estimado, la mano derecha de Norero, la mano derecha de un narcotraficante y de un criminal de la talla de Norero, Helibe Angulo, recibió hace pocos días una sentencia de 15 meses de cárcel. Helibe Angulo, alias Estimado, señalado colaborador de Leandro Norero, fue sentenciado a apenas 15 meses de prisión por el caso Metástasis. Ya lleva algunos meses detenido, eso quiere decir que va a salir en menos del tiempo señalado, ¿no? Finalmente, luego de evaluar el caso presentado por la Fiscalía y la colaboración de alias Estimado con el caso Metástasis, el conjuez Manuel Cabrera impuso una pena reducida en contra de quien habría sido el administrador de los bienes del narcotraficante Leandro el Patrón Norero. En el fallo oral, Cabrera destacó que Angulo aceptó ante la Fiscalía su participación en la estructura de delincuencia organizada que comandó Norero desde la cárcel de Cotopaxi. Según la teoría del caso que presentó el Ministerio Público, sustentada en 36 elementos de convicción, Estimado se encargó de gestionar y pagar sobornos a operadores de justicia con el objetivo de alcanzar la impunidad en favor del patrón y sus familiares. El tipo manejaba la plata de Norero, compraba jueces, compraba operadores judiciales. Y en 15 meses... gracias. Libre. Inicialmente en su intervención, el fiscal subrogante Wilson Toainga solicitó para Angulo una condena reducida de 40 meses de cárcel, ya que aceptó su culpa y se sometió a un procedimiento abreviado. Pero además, la Fiscalía pidió al magistrado que evalúe la cooperación eficaz de Estimado. Esta famosa cooperación eficaz, que se ha convertido en una suerte de alcahuetería para delincuentes que después de delinquir vienen con una serie de testimonios, de revelaciones que hacen, que no sé qué tan probadas son después, y resulta que la Fiscalía sí decide acoger como ciertas esas revelaciones o esos testimonios, y finalmente beneficiarles a estos delincuentes para que salgan en el menor tiempo posible. Entonces, la Fiscalía le pidió al juez que evalúe la cooperación eficaz de Estimado en el caso Metástasis con un mecanismo para que opere una segunda rebaja sobre la condena. Es decir, la Fiscalía estaba pidiendo
doble rebaja. La fiscalía de la señora Salazar. Cabrera dijo que no existe una norma expresa sobre la factibilidad de la aplicación simultánea de dos rebajas de pena por procedimiento abreviado y cooperación eficaz. El conjuez agregó que según la normativa ecuatoriana, cuando existen dudas sobre la aplicación de dos normas que conllevan a una sanción, se debe aplicar, por obvias razones, esto hasta los que no somos abogados lo sabemos, se debe aplicar la norma que es más favorable al reo o al privado de libertad o al procesado. Es decir, cabe la aplicación de una rebaja por cooperación eficaz. Por esta razón, el juez Cabrera resolvió sentenciar a Angulo a apenas 15 meses de cárcel, conforme lo recomendado por la Fiscalía. La Fiscalía, que es el organismo encargado de acusar en este caso, de los cuales de estimado ya ha cumplido 7 meses. El caso es idéntico al de Salazar, ¿no? Al de Mayra Salazar, ya que ha estado detenido desde el 14 de diciembre del 2024, cuando empezó todo este relajo de los casos Metástasis y todos los demás. Es decir, alias de estimado saldrá de la cárcel agarradito de la mano de Mayra Salazar en marzo del próximo año, de 2025. Además, el juzgador acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso el pago de $5.520 como multa y de $11.040 a manera de reparación integral a favor de la Procuraduría General del Estado como representante del Estado en calidad de víctima. Estos montos de supuesta reparación de entre $5.000 y $11.000 para delincuentes que le manejaban los bienes a Norero, que era un tipo que tenía lingotes de oro guardados en su casa y con fajos de millones de dólares guardados en su casa, resulta simplemente una burla. Y lo que uno puede entender de lo sucedido en torno a este, que decían era la madre de todos los casos de la corrupción, que estaba destapando la podredumbre, y yo creo que sí, que la justicia está podrida y va pudriéndose siempre un poquito más, con casos como los que ha sucedido la semana anterior con la sentencia a alias de estimado y ayer con la sentencia ridícula en contra de Mayra Salazar. Cuando en un origen decían de que este caso Metástasis estaba revelando la podredumbre de la justicia, uno podía entender, sí, porque se trataba de casos en donde estos narcotraficantes, estos delincuentes, movían X cantidad, miles de dólares, para comprar jueces que además iban tasando cada vez más alto la cuota que debían pagar los criminales para lograr su libertad o lograr ciertos beneficios, pero después la podredumbre continúa con estas pírricas sentencias, pues, porque a un operador del narcotráfico no le puedes dar 15 meses. Y peor todavía, que pague $15.000 o $16.000 de sanciones como manera de reparación después de todo el daño que le han provocado a este país. Esto con respecto a alias de estimado, quien fue sentenciado la semana anterior. Ayer, la justicia ecuatoriana sentenció con el 25% de la pena a Mayra Salazar en el caso Metástasis. Mayra Salazar, procesada por el caso Metástasis, debe cumplir 15 meses de prisión como autora directa del delito de delincuencia organizada. Manuel Cabrera, juez de la Corte Nacional de Justicia, emitió su sentencia la tarde de este miércoles 24 de julio. Mayra Salazar se sometió al procedimiento abreviado y de cooperación eficaz. Esa alcahuetería, no se le puede llamar de otra manera, no, es que me van a disculpar, pero la cooperación eficaz hoy, y así como se ha aplicado tanto a alias de estimado, al que le manejaba las finanzas al delincuente Norero,
así como esta sentencia, a Mayra Salazar, lo que nos hace entender es que la cooperación eficaz está diseñada de la manera en la que la opera la actual fiscalía en manos de la señora Diana Salazar, para que la impunidad campee en este país. Y para que usted mañana o cualquiera, no digo que lo vayan a hacer ustedes, pero cualquiera mañana se convierte en el contador de un narcotraficante, en el administrador de los bienes de un narcotraficante. Y le dan beneficios para que salga de la cárcel en cuestión de 7 u 8 meses. Y yo les hablaba al inicio del comentario de que estos casos también exponen una cantidad de incoherencias y de inconsistencias de buena parte de la opinión pública, de los medios de comunicación, del periodismo, de la política, porque hace poco nomás, ¿se acuerdan ustedes que andaban hablando y pidiendo y exigiéndole a la asamblea? Ojo, yo hay mañanas en que le vengo escuchando al profe, pero vengo también haciendo zapping cuando voy en el auto, las radios y los programas de opinión y de noticias de la mañana. Y es tan gracioso este tema, perdón que me desvíe 2 segundos, porque cuando ocurren robos, asaltos, secuestros, nuevos casos de narcotráfico, cosas que ya son parte del paisaje en este país todos los días, lamentablemente nos hemos convertido en eso, en un país violento, a quien primero regresan a ver los ciertos medios de comunicación, ciertos periodistas a la asamblea. Pero por Dios, asambleístas, hagan algo. ¿Y qué quieren que hagan? La asamblea no está a cargo de la policía, no está a cargo del ejército. La asamblea no está a cargo de la función judicial, que es una función absolutamente independiente del ámbito político, en teoría. Pero la justicia debería operar objetiva, técnicamente, para que no ocurran cosas como estas. Pero acá la prensa, el periodismo, cierto sector del periodismo y de la prensa, regresa a ver a quién hay que culparle como para que no le caiga todo el peso al gobierno, al presidente Noboa, pobrecito, porque de todo le culpan, o a la fiscal, pero no, para que no digan que es a la asamblea, siempre a la asamblea. Entonces hace pocos días, recordarán ustedes que en este país todo el mundo le andaba exigiendo a la asamblea, incluido el propio presidente Noboa, que se encargó de remover el bullying contra los asambleístas con una carta para que incrementen las penas de acuerdo a lo que decía una de las preguntas planteadas en la innecesaria consulta del 21 de abril. En esa consulta, en esos anexos, en la pregunta aquella del incremento de penas no se planteaba un tiempo, no se planteaba concretamente a cuánto querían incrementar las penas, a 26, a 28, a 30, a 50, a 100 años de cárcel. No, nunca se planteó un tiempo. Decían incremento de penas. Y como acá creemos que el punitivismo y el populismo penal es la solución para todos los males, entonces había que debatir sobre el incremento de penas. Yo les pregunto a esta hora, después de que la fiscalía y los jueces deciden soltar a los 15 meses a gente que estuvo vinculada con el narcotráfico, llámese alias Estimado, Helibi Angulo o llámese Mayra Salazar, ¿para qué carajos? Y me van a perdonar el uso de la palabra, pero tiene que ver mucho con la indignación que siento yo en este momento y que deben sentir ustedes también. Y les invito a que se indignen. Pero ¿de qué carajo sirve que incrementen las penas si con la dichosa cooperación eficaz van a soltarles a estos delincuentes a los 15 meses? Entonces, ¿para qué diablos venían exigiendo incremento de penas? Incremento de penas, además, que no sirve de nada si 4 delincuentes son más sapos, son más vivos, son más pilas y tienen mucha más planificación que el SNAI, que la policía, que el ejército y que el gobierno, y se les fugan hace 3 días atrás. De eso también conversábamos ayer, ¿se acuerdan? Entonces, ¿para qué sirve el incremento de penas si no pueden cuidar a los presos, por un lado, y se les fugan los presos? Así como Fito, del que no se sabe nada hasta el sol de hoy, de dónde está, ni qué hace, ni a qué se dedica. Y lo otro es, ¿para qué sirve el incremento de penas si la propia justicia se va a encargar de facilitar que los delincuentes salgan de la cárcel después de cometer qué nivel de crímenes además y de delitos en 15 meses?
Mayra Salazar se sometió al procedimiento abreviado y cooperación eficaz. Por ello, además de la prisión, debe pagar una reparación integral al Estado de $17,340 por pedido de la Procuraduría General del Estado. Acá ya le subieron un par de miles de dólares más, ¿no?, a Mayra Salazar, después de haber hecho plata incluso de delitos como vinculados a la trata de personas, ¿no? Porque la señora, entre muchos del era una emprendedora, ¿no? Se dedicaba a hacer conciertos, después vio que había un campo súper fructífero en el ámbito judicial, y terminó metiéndose incluso en temas de prostitución, ¿no? La fiscal general del Estado, Diana Salazar, destacó que la cooperación de Mayra Salazar fue determinante para investigar el crimen organizado en Ecuador y coadyuvó para luchar por la no impunidad. Está a un paso de que pidan una condecoración en la fiscalía para Mayra Salazar. Ustedes escucharon lo mismo que yo acabo de leer, ¿no? La fiscal general del Estado destacó que la cooperación de Mayra Salazar fue determinante para investigar el crimen organizado en Ecuador y coadyuvó para luchar por la no impunidad. Desde hoy, yo también me voy a poner en el plan de exigirles a los asambleístas vayan preparando entonces una condecoración a Mayra Salazar. En ese contexto, la representante del Ministerio Público pidió una rebaja del 75% de la pena establecida en la ley. 75% de rebaja pedido por la fiscal Diana Salazar para Mayra Salazar. El juez Cabrera aceptó y condenó a la acusada a cumplir el 25% de la condena prevista por el delito de delincuencia organizada. De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, el delito de delincuencia organizada se establece cuando la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de 3 o más personas que de manera permanente o reiterada financien de cualquier forma, ejerzan al mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 5 años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material. La pena establecida es de 7 a 10 años de privación de libertad. 15 meses le dieron. Mayra Salazar, recordarán ustedes, fue detenida el 13 de diciembre del 2023 en su domicilio en Guayaquil. En la audiencia de formulación de cargos se le dictó prisión preventiva, por lo que lleva detenida 7 meses. Inicialmente estuvo en la cárcel de mujeres de Chillogallo, acá en Quito, y luego fue trasladada hacia el centro de detención provisional de Cotopaxi. Tras la sentencia será liberada y, como les decía, en marzo del 2025 saldrá agarradita de la mano de alias de Estimado, los dos panísimas de Norero, ¿no? ¿Cómo operó Salazar? La procesada operó desde la Corte Provincial del Guayas sin ser funcionaria judicial, tuvo contacto directo con el fallecido narcotraficante Leandro Norero para favorecerlo en sus causas judiciales. De acuerdo con la Fiscalía, Mayra Salazar se encargó de buscar jueces dispuestos a recibir sobornos a cambio de fallos judiciales. O sea, cierto es que hubo jueces que recibieron plata y que fueron susceptibles de compra y por obvias razones de corrupción, pero acá hubo alguien que estuvo alimentando y fomentando la corrupción. Y ese alguien es Mayra Salazar, quien hoy ha sido premiada con una sentencia de apenas 15 mesecitos. Entonces, como les decía, en marzo del próximo año, Mayrita va a salir de la cárcel y podría incluso recibir una condecoración, quién sabe de qué organismos, por haber sido, como dice la fiscal, una pieza clave para revelar y para que el país sepa todos estos actos y hechos de corrupción en el sistema judicial, ¿no? Entonces esta mujer que hoy se beneficia por la aplicación de la cooperación eficaz, con una sentencia de apenas del 25% de la pena, como ustedes escucharon, se encargaba de buscar jueces dispuestos a recibir sobornos a cambio de fallos judiciales. Cierto es que los jueces eran corruptos, pero había alguien que los estaba corrompiendo. Era ella. Las actividades de Salazar para beneficiar al crimen organizado quedaron registradas en chats
y transacciones bancarias. Además, sus conversaciones con Norero quedaron materializadas en la aplicación Trima, que es la que Norero sugería a Salazar y a otros de sus operadores que utilicen, ¿no? Las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron aceptadas en su totalidad por Mayra Salazar. En total se presentaron 39 elementos de convicción, entre ellos constan los informes policiales, los documentos dados en los allanamientos, etc. Mayra Salazar es la 9ª sentenciada en el caso Metástasis por delincuencia organizada, es la segunda para la que se dictan 15 meses de prisión por acogerse a la cooperación eficaz, mientras que los otros procesados se acogieron al procedimiento abreviado y recibieron 40 meses de cárcel. Quiero remontarme a una nota del portal digital del medio de comunicación Ecuavisa de marzo de este año. ¿En qué delitos habría incurrido Mayra Salazar? Y no en el caso Metástasis, sino en el caso Purga. Además de interceder ante jueces en beneficio de criminales, que es lo que ustedes escucharon, los chats de Mayra Salazar evidencian que lavaba dinero, ingresaba artículos prohibidos a las cárceles, pedía hackear a medios de comunicación. Uno de ellos fue un escándalo. Busquen ustedes, googleen el caso en el cual ella, por pedido de estos criminales, intentó hackear al portal digital Plan B, entre otros. Y concertaba citas con damas de compañía, prostitución. Tiene un prontuario que uno no entiende cómo es que alguien así, que corrompía jueces, que lavaba dinero del narcotráfico, que ingresaba artículos prohibidos a las cárceles, que habrá sido celulares, computadoras, armas, qué sé yo, que intentaba hackear a los medios de comunicación, delitos informáticos y hasta prostitución, le premien con una rebaja del 75% de la pena. Puede haber sido muy importante lo que reveló Mayra Salazar. El asunto es que ella también estuvo involucrada en el cometimiento de muchos de esos delitos sobre los cuales ella empezó a revelar, a lanzar lodo con ventilador, a dar nombres, a dar fechas, etcétera, ¿no? Porque adicionalmente a esto, me parece que también hay que empezar a reflexionar sobre un par de cosas que quiero mencionarlas y que quiero comentarlas con ustedes, pero creo que hay que reflexionar sobre un par de hechos y acontecimientos. Uno tiene que ver, por supuesto, sobre el rol de la Fiscalía, en este caso, y qué tan comprometida está la Fiscalía y el sistema judicial en su conjunto en este país para intentar verdaderamente luchar contra no la corrupción, sino contra estas mafias y contra estos grupos de crimen organizado que se han tomado el Estado. No hablemos únicamente de que se han tomado la justicia, porque no se tomaron únicamente la justicia, porque en estos casos además no se habla únicamente de la compra de conciencia de jueces, se habla también de la compra de conciencia de policías. Y quién sabe si también en algunos casos puede haber hasta militares. Están relacionados políticos en estos casos. Entonces, y al ver que la Fiscalía misma es la que promueve a través de los beneficios derivados de esta cooperación eficaz, está realmente comprometida como para tratar de sanear en algo este país. ¿O se está convirtiendo con este tipo de sentencias pírricas en una suerte de alcahuete de los delincuentes y de los criminales? Porque ahora mismo la ecuación es cooperación eficaz igual impunidad. A mí no me queda de otra que pensar aquello, de que la cooperación eficaz es una herramienta y es un mecanismo que debería ser utilizado para
que la justicia pueda llegar a determinar responsabilidades en estos, como en otros muchos casos, pero en lo que se está convirtiendo es en eso, en una suerte de alcahuetería para la impunidad. Es decir, cometo un delito, cometo un crimen, voy, digo lo que se me ocurre, la fiscalía tiene que asumir lo que yo digo como que si fuese la verdad, y como resultado y efecto de aquello, pues tengo que beneficiarme de rebaja de pena por haber dicho lo que dije. Eso por un lado. Por otro, yo estoy absolutamente de acuerdo con que a todo nivel en este país hay que transparentar todo, absolutamente todo. La justicia, creo que hay que depurar la justicia, hay que depurar la fuerza pública, a todo nivel. Este país ya no hay que fumigar únicamente la policía, como yo decía antes, ahora hay que fumigar el Ecuador entero, ¿ya? Porque el nivel de podredumbre escala al sistema judicial. Pero también creo que dentro de todo hay y habemos ciudadanos que tratamos de actuar todos los días no al margen de la ley, sino sujetos a lo que dice la ley. Y estoy segurísimo que debe haber muchos profesionales del derecho que deben estar dispuestos a jugarse, a dejar todo, a jugarse el físico, por tratar de recomponer la situación en este país. Pero con actitudes y comportamientos como los que estamos viendo en estos días, con los que se ha beneficiado a alias de Estimado, con los que se beneficia a Mayra Salazar, difícilmente yo creo que la cosa se recompone en el país. Entonces la pregunta es, esta fiscalía, a la que muchos la han elevado a la categoría de heroína, la fiscal, ¿no? Y esta fiscalía liderada por Diana Salazar, ¿en serio está comprometida para luchar contra las mafias? Porque así liberándolos al paso me parece que poco está ayudando a aquello. Porque con estas sentencias ridículas, los delincuentes y los criminales lo que harán es simplemente seguir pensando en delinquir, porque saben que en 7 meses estarán nuevamente en libertad y manejando miles de dólares, porque además las reparaciones que les han planteado son ridículas también. Así como la sentencia es absurda y ridícula, las reparaciones económicas para estos que manejaban miles de dólares producto del narcotráfico también son ridículas. ¿Qué tan comprometida en serio está la Fiscalía en la lucha contra el crimen organizado y contra la mafia? A mí, desde luego, no me queda claro. Así por lo menos me parece que es bastante hipócrita la disque lucha contra las mafias, el crimen organizado, la delincuencia, en general, la corrupción también. Y por otro lado, no se olviden ustedes que estos casos Metástasis y los demás ocurren en una coyuntura. Cambio de gobierno. Y en medio del cambio de gobierno también se puede pensar que estos casos sirvieron para, por ejemplo, opacar casos como el caso Encuentro, derivado del informe León de Troya que vinculaba al círculo del expresidente Lazo con delitos también muy graves. Caso que después este León de Troya, gran padrino, derivado en caso Encuentro, que terminó cambiando el delito del cual se les estaba acusando, y que muchos ya se olvidaron que la investigación empezó por temas de narcotráfico, y la relación de Danilo Carrera, cuñado de Lazo, con Cherres, de Cherres con la mafia albanesa con el narcotráfico. Y terminaron acusándolos de delincuencia organizada, asociación ilícita, alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero el gran caso en el 2023 era
el caso Gran Padrino, caso Encuentro, vinculado al círculo presidencial del gobierno anterior, a Guillermo Lasso y a su cuñado, en donde también hay algunos otros delitos de los cuales hasta ahora no se ha dicho nada. Y por los cuales, por ejemplo, este señor Luque, hasta el sol de hoy, no es repatriado desde la Argentina al Ecuador. Es más, a estas alturas ni siquiera sé si es que el hombre sigue detenido en Argentina, o si ya lo liberaron allá, no sé. El que dijo Lasso que lo iba a traer del cogote, y finalmente nunca hizo nada. Pero ese era el gran escándalo del 2023. Y después lo que pasó es que ¡pum!, se destapan los metástasis, las purgas, las plagas, los implacables, y esto y este otro y no sé qué, convirtiéndose en una eficiente cortina de humo para que la coyunturitis nos contagie a todos y dejemos de hablar del caso Encuentro, del gran cuñado, del gran padrino, de Danilo Carrera y demás, y nos metamos a hablar acá sí de Wilman Terán, de la gente cercana a Wilman Terán, de Pablo Muentes. Y ahí la otra pregunta que yo me hacía a propósito de esta noticia y que quiero compartir con ustedes de esta inquietud es: si es que estas revelaciones derivadas de la famosa cooperación eficaz de gente como Mayra Salazar tiene objetivos políticos también, para a través de terceras personas golpear a ciertos personajes, como por ejemplo Pablo Muentes igual Jaime Nebot. ¿Y qué tanto estos casos, metástasis y demás, están influyendo en la política de este país a través de estos testimonios? ¿Y cuánto podrían influir también en la política de este país en un año que es un año preelectoral? No nos olvidemos que después de metástasis está plaga, purga, implacable y otros casos que se han derivado de aquel, que bien podrían ser utilizados políticamente, como lo ha venido haciendo la Fiscalía en muchos otros casos. No pierdan de vista aquello. Es muy, muy complicado en este país separar los hechos de la política de el desempeño de la justicia. Porque así como lo dijeran durante los últimos días algunas voces, algunas autoridades locales refiriéndose específicamente al caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, voy a citarle textualmente a la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga: acá está clarísimo que tenemos una justicia politizada. Y como lo dijera también en este espacio ayer el doctor Jofre Campaña, lo que vemos es que tenemos una fiscalía que tiene una clarísima agenda política. Y como hemos vivido de elección en elección, hay que ser también súper conscientes de que cada proceso judicial en este país ha sido utilizado también con fines políticos para tratar de incidir en elecciones, en procesos democráticos, haciéndole un gran daño al Ecuador. Porque ya, en serio, incluso los más fanáticos defensores de la fiscal Salazar, los que van y se juntan, estas 20, 30 personas que se juntan en la Shiris, van a tener que empezar a ir sacándose la venda de los ojos para darse cuenta de frente a qué estamos hace rato en este país, ¿no? Como para ir dándonos y dándose también ellos un baño de verdad.